Tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Empecé a escuchar hablar de Wilson Ferreira cuando escribía en el diario El País cosas terribles contra mi padre. Yo con Wilson tuve muy mala relación durante todo el exilio de él. Yo creo que si había alguien que sabía lo que iba a hacer con el país era Wilson. Señor Ferreira. Aguantalo un poquito. Era inevitable que iba a ser el presidente y en un momento creímos que ganábamos. El señor Ferreira Donate no es un preso político. Había 17 juegos dentro del juego. Agentes del terrorismo preparados para atacarnos. Era un flor de tipo. Wilson tenía contacto con los tupamaros. Entonces ya aguantaron en el monte, pero usted lo estafaron. Nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry. A pesar de que Wilson no estaba, Wilson estaba. Tenía un grado de divismo, lo odiaban a Wilson. Yo no tengo mentalidad de entregarme. Yo no me entrego nada. Bueno, y deja sobre todo esos pequeños bocadillos, extractos de cada entrevista, además del gran trabajo de archivo, y de eso vamos a hablar ahora con Mateo. Uno queda con muchas ganas realmente de poder ver este documental, que desde hoy está en salas de Montevideo y del interior, y del que vamos a ocuparnos en estos minutos de Buen Día Uruguay. Bienvenido, Mateo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Muy bien. Y corresponde primero que nada también felicitar por el trabajo terminado después de 5 años de un esfuerzo muy importante, ¿no? De hacer acopio de material, entrevistas e investigación también, ¿no? Sí, definitivamente así. Tenía madurada la idea, se la planteé a Mariana Seco de la productora Salado, que agarró viaje enseguida y ahí empezamos a elaborar el posible camino, la producción de las entrevistas. Yo tenía como una columna vertebral temática y de entrevistados para ir a buscar esos temas, digamos. Pero en el grupo se fueron sumando, a través de Mariana trabajé con Antonio Pereira, que es un profesor de historia que me ayudó, digamos, a no cometer errores históricos y ese tipo de cosas. Y bueno, y de ahí se ponen sumando a través de otras entrevistas. A través de la misma Mariana conocí a Marta Ferreira, una prima de Wilson que yo no conocía, y se fueron sumando, que le daba ese toque de Wilson joven y de sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, fue un camino largo, y bueno, en el archivo ni hablar. Lo del archivo, acá no hay en el Uruguay una conducta estatal de mantener el archivo. Lo fui haciendo canal por canal, persona por persona, Biblioteca Nacional, y obviamente el relacionamiento con la familia Ferreira, que yo lo conozco desde niño, pero que en los últimos años habíamos estado distanciados, me permitió acercarme a ellos y poder acceder al material familiar, que era fundamental, sobre todo para contar lo que yo quería, que era un retrato más humano del Wilson Ferreira, ¿no? La columna vertebral de la política, pero dejar ver el ser humano atrás. Es que lógicamente, y con el paso del tiempo, y más allá de diferencias, suele establecerse como una aura de figura de consenso, es decir, gente que lo reconoce desde sus propias filas y gente que lo reconoce por fuera de sus propias filas. Está en esa etapa de más allá del bien y del mal hoy en día. Sí, se le reconoce además como uno de los últimos caudillos, y no el último. En ese sentido, desarticular los lugares comunes que todos vamos generando en torno a una figura emblemática. ¿Qué tan difícil te resultó en el caso de Wilson? Bueno, en el caso de Wilson, yo venía con bagaje de información. Yo no quería convertirme en un biógrafo, quería contar la historia como yo la había vivido a través de los sentimientos, las sensibilidades y los afectos que yo había sentido a través de la relación con mi familia. Entonces yo me basaba más en eso, en contar ese Wilson vinculado a los temas que más habían afectado a mi familia y a mí mismo también, que quizás otros. En el retrato de este humano que digo, quedan afuera un montón de cosas que Wilson hizo que no me inventaron. Wilson fue dirigente de Nacional, Wilson después de la dictadura armó con Miguel Cecilio la Secretaría de Asuntos Sociales, que fue súper importante, ese tipo de cosas, y bueno, y quedan afuera. Claro. Pero bueno, yo no intento ser, repito, el biógrafo, quiero contar la historia desde el punto de que yo la viví. Vale hacer el paréntesis y la aclaración para cualquier televidente desprevenido. Mateo es hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz. Sobre la figura de tu padre hiciste tu primer registro documental, Exacto. Destino Final. Pasaron unos cuantos años de aquel primer documental a por eso también la familiaridad, digamos, claro. La cercanía con la historia de Wilson. Sí, la familiaridad que yo me manejo se refiere a eso exactamente. Claro. Y en esa época, cuando yo hice Destino Final, ahí me di cuenta que había material de Wilson
Y sabía que era una deuda pendiente, no mía, del país, hacia él. Me parece que valía la pena el esfuerzo. Pero yo en ese momento estaba metido en el barro con el otro y bueno, yo me dedico al área publicitaria también, vivo de eso, viví eso toda la vida y bueno, me dediqué 3 años a estar afuera publicitariamente y despejarme un poquito del asunto. Y cuando volví de ahí, que fue en el 2012, ahí ya venía con más fuerza y lo planteé como para llevarlo a cabo. La película ya fue exhibida para, bueno, en una función por invitación. Sí. Y hoy, a partir de hoy, está en las salas. Instalada comercialmente. Exactamente. Pero la figura de Wilson sigue vigente, o sea, y sigue siendo motivo de orgullo de muchos integrantes del Partido Nacional y además también faro ideológico. Hay agrupaciones del Partido Nacional que llevan el nombre de Wilson, del wilsonismo en líneas generales. Pero me resulta interesante saber qué devolución te hicieron aquellas personas que frecuentemente lo convocan o lo tienen como eje central en la línea de pensamiento cuando vieron el documental. Bueno, el otro día fue difícil, no tuve una evolución inmediata, había mucha gente, es una sala que mete 600 butacas, había un toco de gente y tiene un final muy emotivo la película y entonces no había mucho ambiente más allá de saludarse y darme las gracias. O sea, pero la gente termina emocionada. Termina emocionada. Sí. La gente llegada termina muy emocionada porque es emocionante el final. Pero bueno, es lo que fue y creo que deja un legajo ahí. Pero el recibimiento es positivo. No tuve todavía devoluciones. No, las críticas vienen siendo realmente buenas. Pero emotivamente es muy positivo. Y lo que pasa es que más allá de los bandos y las tiendas, la figura de Wilson atraviesa varias épocas del país. Por supuesto. Que tocan además un resorte emotivo inmediato, provengan de donde provengan. Claro. Mucha gente me decía, es como ver tu vida pasar por delante, ¿no? Es como que yo a mí me pasa, claro, veía recién el tráiler y vivencias cuestiones que... De hecho, yo hice un esfuerzo me salió naturalmente, en realidad no fue un esfuerzo, pero digo, siempre quise que fuera un retrato del espectro político todo. Plural, incluyendo todos los partidos y las distintas ramas del Partido Nacional. Y bueno, y ahí afloran algunas cosas increíbles no, que se recuerdan, digamos, que son las pujas internas del Partido Nacional. A veces las críticas vienen más de adentro que de afuera. Entonces, sí, ahí, pues, por ejemplo, se escuchaba de Posadas hablar del programa del año 71. Y lo hunde. Y a la calle diciendo que no tenía mala relación con Wilson en el exilio, que se supone que Wilson en el exilio brillaba. Y bueno, habíamos la relación. Más allá y esas cosas fueron reales. De ese gran conocimiento que tenías de la historia, por el vínculo familiar, en fin, por todo lo que recién contabas, ¿hubo detalles que te sorprendieron cuando recogiste todos esos testimonios de personajes que estuvieron cercanos a Wilson, de la historia? ¿Te permitiste sorprenderte también con lo que fuiste investigando? Sí, sobre todo confirmar algunas cosas. Por un lado, que todo el mundo habla bien de Wilson, en todos lados, y porque en el global se le respeta mucho, porque es un tipo con convicciones de verdad y la llevó a cabo. Y dejó todo por eso. Y eso fue un tema que a mí me llamó la atención. Wilson, que es un lindo ejemplo hoy además. Wilson pierde todo su capital en el transcurso político de su vida. O sea, está dispuesto a perder todo. Lo echaron del país, o se tuvo que ir del país, eso es cierto. Pero es un tipo que pone la vida a disposición, diría, la vida en el sentido de su vida familiar, su dinero, su capital, lo pone a disposición de luchar él contra el país que cree. Y bueno, y eso hoy en día la verdad que no es poca cosa. En cuanto al registro del archivo, y como bien decía Mateo, lamentablemente hay un gran debe con el tema del acervo audiovisual, que no es patrimonio ni de los canales ni de las instituciones, es patrimonio de todos. En tanto todos los canales son adjudicatarios de ondas estatales, el acervo nos pertenece a todos. En ese sentido, el aporte el yerno de Wilson, León Morelli. Sí. ¿Cuál fue en materia de acumular ese archivo, de haber hecho así como un gran stock de datos al que pudiste acceder? Y bueno, lo que pasa es que ahí era clave, porque León no solamente era su yerno, sino que era un militante número uno. Era, como digo yo, para traerlo a la actualidad, era como el fan número uno de Wilson.
Y León era muy buen fotógrafo, sacaba fotos desde la campaña 71 en adelante, en todo su exilio, en Londres, en todos lados, fotos de León y álbumes de fotos con quiénes son, fecha, un fichero, VHS todos ordenados con todas las participaciones de Wilson, los cassettes de audio que tenía León Morelli, tiene, y yo tuve acceso a eso, grabadas todas las interpelaciones de Wilson en el 68, pero entera, con las intervenciones de otros senadores, incluso aparece Michelini, en la de Peirano, la de Charlone del 72, la de Acosta y Lara del 68, grabaciones enteras, un lujo que me permití poder escuchar todo y rescatar de ahí lo que me pareció. Destacábamos también lo original de la campaña, ¿no? De difusión, con esos pasacalles que anunciaban el retorno de Wilson, vuelo de Wilson. Eso es idea de otro compañero del grupo de trabajo, que fue Ángel Cal, que nos planteó una promoción de poco tiempo e intensa, y con esa estrategia la película se iba a llamar Wilson, así que me pareció correcto. Se iba a llamar Vengador de la República también. Bueno, el primer proyecto en el 2013, cuando yo presenté el proyecto, se llamaba Wilson Vengador de la República, pero yo, como siempre digo, en estos tipos de laburos, no hay un guión que uno lo siga a rajatabla como en ficción. Acá, y más en estas cosas personales, digo, que te vinculan personalmente, el transcurso va armando tu cabeza y la estructura y a dónde quieres llegar. Y en ese transcurso me di cuenta que en realidad Vengador de la República, que era una frase que él dice en el golpe, en la noche del golpe, tenía una fuerza bárbara, pero era cierto que lo representaba en una parte de la vida. Y yo quería una cosa más. Le di vueltas al nombre hasta que me di cuenta que solo la marca Wilson es muy potente, es muy potente. Le quería buscar una bajada, pero nada me conformó y bueno, quedó Wilson. Bueno, muy bien. La película está desde hoy en cartel, en salas comerciales. Acompáñenla. Dígame. Sí, le voy a decir. Muy Montevideo Shopping, Portones, Grupo Cine de Punta Carretas, Grupo Cine de Torre de los Profesionales. Sí, en varias salas del interior también. Varias salas del interior, hoy y la semana que viene en otros lados también. Y me faltó ya la B del auditorio y el live de Positos, el 21, el que era de Casa. No hay como errarlo. No hay como errarlo, así que en todos los barrios, o en casi todos, en todos los posibles, está la película. Al todo el que le interese que vaya, por favor, porque esto es cruel, donde pasa 1 o 2 semanas y no va gente y nos sacan, así que al que le interese tiene que ir ahora. Bueno, cómo no, así que pero seguramente a todos nos interesa poder ir a ver este documental que trasciende lo ideológico, como decíamos, y que nos muestra una fotografía pero muy amplia de toda una época de el Uruguay, ¿no? Totalmente, Mateo Gutiérrez, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la compañía. Vamos arriba. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, sí, ya venimos. Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra si alguno se olvidara lo que luchó Wilson Ferreira.